Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video estaremos viendo cómo escribir un programa en C y con este reconocer e identificar las principales instrucciones, las más básicas de lo que implica este lenguaje, así como su sintaxis. Utilizaremos el software DebC++ y como pueden apreciar ya lo tenemos abierto. Brevemente introduzco la interfaz. En este espacio escribimos nuestro programa. Debajo aquí estaremos viendo que cuando compilemos y mandemos a ejecutar nuestro programa, nos arrojará errores si es que los hay, y si no los hay, pues enseguida procede a ejecutar nuestro programa. Del lado izquierdo pues tenemos algunas ventanas que cuando se va complicando nuestro proyecto, ¿verdad? Podemos tener proyecto que involucre muchos archivos y aquí podríamos tener la administración de esos archivos de dicho proyecto, así como otros componentes. En la parte superior tenemos estos dos botones. Uno se llama ejecutar y compilar y ejecutar, y el otro se llama ejecutar. Este que tiene un 0 y un 1 es muy importante porque antes de poderlo ejecutar, primero tenemos que compilarlo. A todo esto, ¿qué significa compilar? Pues significa traducir un código de programación a un código ejecutable por la máquina. Así de sencillo. Es decir, transformar o interpretar el código que estamos utilizando en un lenguaje específico, lo traduce a un lenguaje maquinal y lo ejecuta. Bien, para no entrar en más detalles, vamos a escribir nuestro primer programa. Es un poco largo, pero ya vimos algunos antecedentes y bases para este lenguaje. Y vamos a resolver un problema más bien, que consta de dos partes. La primera parte es esta: dado como datos dos números enteros, calcular su suma e imprimir el resultado. Tenemos que solicitar los dos números al usuario, guardarlos en variables, realizar una suma y posteriormente mostrar el resultado. Sobre la marcha iré explicando algunas funcionalidades. Como se ha comentado anteriormente, toda variable que se use en el programa debe ser declarada, lo que significa que es darle un nombre, asignarle un tipo de dato, numérico, entero, carácter, de punto flotante, booleano, ¿sí? Lógico, y posteriormente un valor que va a almacenarse en dicha variable. Bueno, algunos elementos que componen el programa en C es incluir las librerías que contienen pues la estructura de todas las instrucciones que usamos, básicamente. Una de las principales y la que siempre no puede faltar es la de stdio.h. Es la librería estándar, st de estándar y o de input-output, y la llamamos o la incluimos con el comando include y lleva un pequeño hashtag antes, ¿no? Hashtag include stdio.h entre mayor y menor que. Luego tenemos nuestro programa principal. Dentro de la función main se abren y se cierra un paréntesis y aquí adentro estará todas las instrucciones que compongan nuestro programa o nuestro código. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero por lo primero, declarar variables. Como nos piden dos números enteros, necesitamos variables enteras. A la hora de calcular su suma, pues la suma también resulta que es entera. Si sumar dos números enteros, la suma nos dará entera. Entonces empezaremos por declarar como enteros nuestro n1, lo llamaré n1, n2 y suma. ¿Sí? Esta sería la declaración de variables. Antes de continuar voy a hacer una explicación sobre lo que son los comentarios dentro del código. Los comentarios dentro del código son eso, comentarios que podemos hacer para nosotros los que desarrollamos el programa y que al final de cuentas al ejecutarlo son ignorados por el lenguaje para no afectar su funcionalidad. Aquí tenemos un claro ejemplo de un comentario que ocupa más de una línea. Cuando los comentarios ocupan más de una línea se utiliza la diagonal asterisco y se cierra con asterisco diagonal. También hay comentarios que pueden ocupar solo una línea. Para este tipo de comentarios
se utiliza la doble diagonal y por decir aquí vamos a hacer declaración. Esto es, el lenguaje a la hora de compilarse hará caso a estas instrucciones y las interpretará, pero en el caso de este documentario lo va a ignorar y no causará ningún tipo de error. Ya que declaramos variables, iremos a pedir nuestros valores. Existe la instrucción printf, así, que imprime en pantalla. Y dentro de paréntesis va una cadena de caracteres y también puede ir cadenas de caracteres y variables o solo variables. Printf, por ejemplo, ingresa un número entero. Voy a poner un espacio aquí. Me faltaron estas comillas. Para que también se imprima, recuerden que un espacio, aunque no se ve físico, ¿sí?, es un carácter más. Y dentro de una cadena de caracteres, estos espacios cuentan como un carácter más. Entonces, si ingresa un número entero y cerramos el enunciado con punto y coma. Y ahora lo vamos a guardar con la instrucción scanf, la cual nos pide qué tipo de dato es el que vamos a usar. Bueno, int es la instrucción para declarar una variable de tipo entero. Pero ya durante el código, para usar la variable y hacer referencia a su tipo de datos, se utilizan el signo de % y el tipo de dato. Por ejemplo, para los enteros es d. %d, coma, ampersand n1. ¿Sí? Quiere decir que scanf va a leer un valor entero y lo va a guardar en la variable n1. El ampersand es como un apuntador. Va a decir, ok, es como diciendo, ese valor de tipo entero, guárdalo en n1. Haremos lo mismo con la solicitud del segundo número. Pero esta vez, vamos a decirle ingresa otro número entero. Y lo vamos a guardar en n2, porque son del mismo tipo. De ahí procederíamos a hacer su suma. Se utiliza la variable suma, tal cual la tenemos, n1 más n2. Esto está muy familiar. Toda expresión matemática se escribe de manera directa. No hay una instrucción en específico. Y una vez que tenemos el resultado de la suma, hay que imprimir. Entonces vamos a imprimir ¿con qué? Con printf. Y vamos a decir, presten atención aquí, vamos a combinar valores de la cadena de caracteres con valores de variables. Para esto utilizaremos este mismo simbolito de %d para apartar los lugares donde iría el reemplazo de eso por el valor de la variable. Por ejemplo, el resultado de sumar %d más %d es igual a %d. Quiere decir que estoy reservando esto para poner n1, este espacio para poner n2 y es igual a para poner el resultado de la suma. ¿Cómo? Bueno, pues una vez terminada mi cadena, escribo una coma y en el orden de aparición quiero que n1 sea el primero, n2 el segundo y suma el tercero. Punto y coma. Entonces esto va a decir el resultado de sumar lo que hay en n1 más lo que hay en n2 es igual a suma. Y para terminar de escribir, con esto ya funcionaría nuestro programa. Sin embargo, la consola o la ventana de salida donde veremos todo este procedimiento, al terminar el programa suele cerrarse muy rápido. Entonces, por costumbre, se acostumbra a utilizar la instrucción getChar, que no es otra cosa más que esperar a la instrucción del teclado, a ingresar una tecla, vaya, ¿sí? Pero a veces no hace caso con un getChar, entonces las buenas prácticas dicen que recomiendan hasta 2, ¿no? De 1 a 2. A veces sí funciona con 1, a veces no, entonces de una vez ponemos los 2. Procederemos a compilar con este botoncito nuestro programa y ver si hay algún tipo de error. Bueno, pues aquí tenemos un error de dedo, aquí me lo está cantando. getChar. Y veamos si esto era el único problema. Así es, ese era el único problema. Como pueden ver, los acentos aquí no me los reconoce.
por eso en algunos casos sí los puse, en otros no. Ingreso números entero, 6. Otro entero, 3. El resultado de sumar 6 más 3 es igual a 9. Volvemos a que los caracteres con acentos, pues aquí no me los está reconociendo. Entonces, el programa funciona perfectamente. Bien, hasta aquí la primera parte de nuestro video. Continuaremos con una segunda parte. Gracias.